Oh, Dios, Ahora sí, mija. ahora Vamos, sí perdí mi 10. vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar en una clase más, Señor, para poder aprender de tu palabra, Señor. Que uses al hermano Ramiro, Señor, para que él use, que sean tus palabras, mi Dios, y no las de él, y que nosotros podamos entender esta clase, Padre. Te pido por aquellos hermanos que en un momento más se estarán conectando, Señor, para que ellos también puedan escuchar, Señor, de esta clase, Padre. Porque en Cristo Jesús te lo pido todo. Amén. 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 Vamos a repetir, hermana Rosario. ¿Quieres Sí, ser la primera en que me lea las letras del alfabeto griego? sí, claro que sí. A ver, hermano. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omicron, phi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, omega. Perfecto, hermana Elizabeth, Liz. Sí, ¿Nos puede hermano. leer el alfabeto, hija? Sí, hermano. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, psi, omega. Muy bien, hija. Ahora nuestro hermano Enrique nos puede leer el alfabeto, hermano griego. Sí, maestro. Es este. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, chi, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, pi, chi, psi, omega. Muy Unas bien, mal hermano. pronunciadas, pero Está perfecto, hermano. Es que es necesario repetir para que nosotros podamos la lengua soltar y poder leer mejor, hermano. Repaso, hermano, repaso antes de entrar a nuestro ejercicio. Las vocales, hermano, las vocales del alfabeto griego son alfa, epsilon, lo que es la eta, la iota, la omicron, la upsilon y la omega. Entonces es algo parecido a la A, E, I, O, U en nosotros. ujú, A diferencia que nosotros tenemos ahí la letra que se llama eta, que parece una N. La eta es una vocal y la omega, que es la W, está incluida como una vocal. Ahora, como repaso, hermano, un diptongo es la unión de dos vocales, Elizabeth. Eso ya lo vimos, pero lo estoy repasando porque es necesario. Cuando nosotros decimos es que es un diptongo, estamos simplemente diciendo que dos de las letras del alfabeto griego están juntas. La palabra inicia con dos vocales, se le llama diptongo. Ahora, ¿por qué es necesario saber si es un diptongo en esto? Porque cuando nosotros vamos a poner un acento o una como una coma que se le pronuncia espíritu, al espíritu que lleva la letrita arriba, espíritu rudo. Entonces, Elizabeth, si la palabra empieza con una vocal, A, E, I, O, U, le pones y lleva espíritu, acento, y le pones la comita arriba y es el espíritu rudo. Pero si lleva la épsilon y luego la alfa, o sea, un diptongo lleva la segunda letra, también es vocal, el espíritu rudo no se pone en la primera letra, sino en la segunda. Entonces la coma que lleva chiquita se la pones a la alfa.
Sí, por eso es importante saber cuándo es un diptongo. Por ejemplo, ahorita vamos a ver una de las palabras oikos, omicron, iota, son dos vocales, entonces el acento se pone en la segunda. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso, hermanos? Sí. Se olvida, pero pronto se recuerda. ¿Por qué se pone el acento en la segunda letra? Ah, pues es un diptongo, entonces la segunda vocal es la que lleva el acento. ¿Sí? Ahora, eh, cuando tenemos una letra, hermanos, que tenemos lo que le llamamos una iota, ¿se acuerdan? Iota. Por ejemplo, alfa y una iota es cuando una I chiquita, Elizabeth, está abajo de la letra, ¿verdad? Sí, entonces, ¿cuándo sucede que se pone, por ejemplo, una iota? La razón que se pone la iota, entonces, hermanos, es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un diptongo, por ejemplo, A, alfa, y la I de iota, ay, entonces tú puedes poner Elizabeth, A y la I abajito, A iota. Sí, entonces esa es cuando tú pones una iota, que la vamos a ver, por ejemplo, en las alfas, en las etas, en las omega, y ustedes van a ver esas, hermanos, que se usan mucho, por ejemplo, en los artículos. To, la T con omega, y abajo se le pone una iota, es cuando estamos hablando de un artículo en dativo. Sí, eso ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto y ahorita lo vamos a ver por qué se aplica. Entonces, hermanos, vamos a seguir con nuestra lección número 7 y vamos a ver el ejercicio número 2 que está aquí en su pantalla. El ejercicio 2, sí. Déjenme verlo, ¿por qué no aparece aquí? ¿Sí lo alcanzan a ver, hermanos, tu pantalla? Sí, Sí, hermano. Ok, hermanos. Antes de irnos, en la clase pasada lo leímos y dijimos que tratáramos de ver si lo podíamos leer un poco rápido. Ujú. ¿Quién es el valiente que quiere leer toda la oración, hermanos? ¿Cómo se lee? ¿Qué dice ahí? El hermano Enrique. Ay, voluntario, el hermano Enrique. Entra como voluntario. Es hoy, cacoy. Ah, perdón. Ay, Ya, hermano. hoy, Permítame, sí, hermano. Bueno, sí lo alcanza a ver, hermano. Porque mire, sí, le puedo poner no, aquí. está bien. Ok. Ah, mire, ya hay más luz. Hoy, cacoy. Ay, perdón. Sí. Balou, balou, balousin. Hoy, cacoy, balousin. Litous, eis, ton, oicon, ton, mm, mate, matetón. Perfecto. Muy bien, hermano. Estuvo muy bien. Muy bien leído. ¿Quién quiere ser la segunda valiente? yo no. Elizabeth. Mi hermanita Elizabeth es la segunda voluntaria. Ándale. Hoy, Cacoy, Baloishel, Balousin, Baulusim, Litous, Eis, Ton, Ocoin, Ton, Mateton. anda, muy bien, muy bien. A ver, nuestra hermana Rosario, le ayudamos. Hoy, cacoy, baloncín, Balou, baloucin, este, la teta, litos, us, litos, litou, eis, ton,
oicón, oicón, ¿sí? ton, matetón. Matetón, muy bien, hermana. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí tenemos una sentencia que quiere decir, los malos lanzan piedras a la casa de los discípulos. Entonces, Ajá. hoi, kakoi, balousin, litous, eis, ton, oikon, ton, matetón. ¿Sí? Ahora, se fijan, hermanos, que aquí, en lo que estábamos hablando hace rato, perdón, en lo que estábamos hablando hace rato, de los espíritus, los acentos, la palabra oikon. ¿Se fijan, hermanos, dónde está puesto el acento, el espíritu rudo? En la segunda En la segunda diptongo. vocal, vocal. porque hoy es un diptongo. Entonces, oikon es una palabra que empieza con un diptongo y como debe de llevar acento, tiene que entonces llevar en el segunda vocal su acento rudo con un circunflejo. ¿Sí? Entonces, empezamos nuestra tarea, hermanos. Anótenla en su cuaderno, hermanos, para empezar a ver qué significa. Tarea. No la tienen anotada, ¿verdad? No. No, no. Ok, se las voy a poner un poquito más grande, hermano. Cuando necesiten que la mueva, la muevo. Ujú. Eso sí, lo tenemos aquí en el... Ya que la muevo. Si pueden moverla tantito. Sí, hermano. Gracias. Mate- Así. Matetón.
¿Ya la tienen, hermanos? Ok. Ahora sí, Liz. ¿Tienen ahí, hermanos, su tabla de los artículos? Los artículos. Y Artículos. cuando la tengan me dicen. La declinación Sí, la singular. declinación de los artículos. ¿Sí la tienen? Sí, hermanos. Ok. En esta frase vamos a encontrar primero los artículos. ¿Cuáles serían? La primera palabra, hoy, es un artículo. Sí, ¿verdad? Entonces, busquemos hoy. ¿Y qué otra palabra viene aquí? Ton, ¿verdad? Ton es otro artículo y ton, pero con omega. Son 3 artículos. Vamos primero a definir qué son. Entonces, hoy, busquen en su tabla. Hoy, ¿qué viene siendo? Es un artículo definido. Los. ¿Qué viene siendo? Artículo definido, los. Hoy. Plural. Muy bien. Plural, hermana, sí. Nominativo, nominativo plural Ok, entonces es un masculino. nominativo masculino plural. Entonces, hermano, ¿cómo se define? Como Los. Los. los, ¿verdad? Ok, el otro artículo sería ton. ¿Qué viene siendo un ton? Ton. Ay, ton. Ton. Ahí está. Ton con omicron. Velas. ¿Y qué es, Velo. hermana? Nominativo, genitivo, dativo. Velos. Genitivo. Es genitivo. Ton, ton, Plural. ton. Genitivo plural masculino. Chequenlo bien, hermana. Acusativo, ¿no? Exactamente. Acusativo. Ton. Búsquenlo Masculino. como acusativo ton, Masculino singular. y entonces significa él, ¿verdad? Ahora, el otro artículo ton con omega, ton, con omega, Genitivo masculino plural. es genitivo Masculino masculino plural. plural. Entonces, genitivo Masculino plural. y significa, Liz, Eso es lo que no sé. en su tablita no viene, hija. No. Ok, significa De y también puede significar de los, los. como es plural. De los. Ok, se fijan, hermanos, que ya tenemos identificados los artículos. Ahora vamos a identificar el verbo, hermanos, que es el que recibe la acción de toda la frase. Aquí hay un verbo. Y si se fijan, yo puse en amarillo Es las desinencias, o sea, las terminaciones. Closing. Cacoy no suena a verbo. Y No. No. Balousin o usin, Balousin. ese sí. Sí. En Ese su, sí. en su tabla de verbos presentes, activos, indicativos, hermanos, pai, ¿se acuerdan que fueron los primeros que vimos? Verbos pai. Entonces, este es un verbo presente, activo, indicativo
y ousin en los verbos, ¿cuál sería, hermano? Activo. ¿Se acuerdan que el primero omega etes, eis, ousin, omen, ei? Este es ousin. Sin. Oh, Sin. En su tablita de los verbos pai. Ajá. Sí. Y será, si ellos destruyen, No, hermana. ¿no? Ah, caray. Ahorita, si encuentre primero la desinencia, hermana. El Ah, ousin en la es tablita de los verbos pai. un verbo de tercera persona. Ok, sí. Ajá. ¿Singular, hermana, o plural? Singular. Ah, no, plural. Ok. Plural. Entonces, ¿se acuerdan, hermanos? Aquí se lo estoy poniendo. ¿Se acuerdan? Estos son primera, segunda y tercera. Este es singular y este es plural. Entonces dijimos que los verbos pai son, si termina en omega, es singular. Si termina en eis, es singular, segunda persona. Si termina en ei, es tercera persona singular. Si es omen, es nosotros y es primera persona, pero en plural. Y ete, nosotros, ustedes, o sea, en segunda persona plural. Y ousin sería ellos en plural, en la tercera persona. Entonces, Balousin, si ustedes se fijan, hermanos, Balousin, en el vocabulario que nos dieron, hermanos, ¿tienen ahí el vocabulario de la lección, hermanos? Bueno, miren, aquí, ¿se acuerdan que venía aquí? ¿En dónde encuentran Balousin, hermanos? Pero acuérdense que Balousin va a venir con la omega, Balo. Yo echo, pongo, lanzo. Entonces, balo, Elizabeth, significa yo echo, yo pongo, yo lanzo, yo arrojo, yo derramo. Entonces, si nos vamos balo, pero en la desinencia ousi, ousin, entonces quiere decir ellos que Lanzan. lanzan, echan, avientan, ¿sí? Destruyen. No, es de echar, lanzar, aventar. Entonces vamos a ponerle aquí, ellos lanzan, ¿sí? Como una de las definiciones.
Y hermano Enrique, en los verbos sí hay bueno a veces anotar varias de las posibles traducciones para que cuando hagamos la traducción suave agarremos la más bonita, porque por ejemplo también significa echan, de echar. Ujú. También significa aventar. Ellos avientan. Ellos avientan. Muy bien. Entonces un verbo pai, tercera, plural. Ousing. Entonces la otra palabra, litos. Esa la vimos en la lección número 7. Sí, litos. Aquí se termina como litous. Y esa significa piedra, lito. Entonces, vamos a ver que esta es la lección que estamos estudiando. Tienen su tablita ahí, hermanos, de los sustantivos en la segunda desinencia. Sí, chequen aquí en la pantalla, hermanos, en la computadora. ¿Cómo termina, hermanos? Ous, ¿verdad? Ous. Sí. Vamos a buscarla en la tabla que les di, miren, hermanos. Le voy a mover la pantalla para irnos a la ¿cómo se llama? A la desinencia, a la segunda desinencia. Sustantivos masculinos de la primera desinencia. Ous. Entonces, ¿dónde encontramos nosotros ous? Genitivo singular masculino. Genitivo Singular en mas, los sustantivos de la primera declinación, hermana. ajá. eh, Singular masculino. O, o, ¿qué decir de él? Sí, se fija, hermana. Le voy a enseñar aquí, hermano Enrique, mire. Sí. Encuentren aquí el ous en esta tabla. A ver, encuentra. O, No está. Sí, No, no está Aus. ok. En esta tabla tampoco está. No. Sí. Ok. Si no es de la primera declinación, ¿se acuerdan que yo les había dicho que todas las que empiezan con O casi siempre van a ser de la segunda declinación? Sí. Entonces, la tenemos que buscar, hermano Rosario, en la tabla de sustantivos de la segunda declinación. Sí, y si nos vamos a la segunda declinación, entonces van a dar cuenta que entonces es acusativo, hermana. ajá. Sí, entonces aquí sería arriba un sustantivo guión acusativo. Sí, ous masculino plural. Ahora tiene sentido, hermano Enrique, porque estamos casi hablando en plural, ¿verdad? Sí. Dijimos que hoy es los y sin ellos en plural. Ahora estamos hablando en plural, entonces si es piedra y es en el caso acusativo, ¿sí? Entonces aquí, sí, le vamos a poner a las piedras. A piedras. Las piedras. Ok. Ahí ya identificamos un sustantivo y aquí le vamos a poner una palabra grande. Segunda declinación. 2D. Sí. Ok. Elizabeth,
Esta palabra cacoy, esa en la lección 6 la vimos y la vimos como cacos. ¿Se acuerda, hermano Enrique, los cacos? Los caquitos. Entonces, esa ya es una calificación porque es malos, ¿verdad? Significa los malos. Los malos. Entonces, Elizabeth, ese viene siendo un adjetivo, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí arriba adjetivo. Adjetivo. Si tuviéramos la tabla aquí de adjetivos, nos dábamos cuenta, hermanos, que la terminación hoy sería un nominativo, hermana Rosario. Masculino La plural. terminación sería un nominativo masculino plural. Ajá. Nominativo masculino plural. Sí. Entonces sería los malos. Los malos. Sí. Malos. Los malos. Ok. Entonces ahora vamos a ver aquí, hermanos, eis, de lo que estudiamos también. Esta es una preposición, ¿verdad, hermanos? Sí. La vimos, Es preposición. Ujú. ¿Y qué significa? ¿Se acuerdan, hermanos? Eis. En, para, hasta, para. adentro. Ok. Entonces, hermana, la otra palabra que sigue es oikon. Oikon. Y eso significa casa. Pero su desinencia on empieza con una O. Entonces es un sustantivo de la segunda declinación también. Sustantivo, segunda declinación. Si ustedes buscan en la tabla, lo van a encontrar. Y on viene siendo un acusativo masculino singular. Ahora, ¿por qué no fuimos tan rápido ahí, hermano Enrique? Porque se fija que hay un artículo antes de oikon y dijimos que si el artículo que acompaña al sustantivo es acusativo, por regla, el sustantivo también es acusativo. Entonces, oikon es un acusativo masculino singular como su artículo y significa a la casa. Nos falta una sola palabra. Y si se fija, hermana Rosario, también empieza con O, que sería una omega. Ajá. Entonces, también es un sustantivo de la segunda declinación. Si la buscamos en la tabla, nos vamos a dar cuenta que on, con omega, sí, es un sustantivo de la segunda declinación. Y estamos hablando, pero que ya este es un genitivo. Genitivo plural. Masculino plural. Perfecto, hermana. Ujú. Así es. Entonces, la palabra matetón, es discípulo, alumno, ¿sí? Entonces aquí como es un genitivo, es de los discípulos. Ahora,
nos dimos cuenta, hermanos, que el sustantivo matetón tiene también un artículo antes que está en genitivo. Entonces, por lo tanto, nuestro sustantivo también lo acompaña en genitivo. Entonces, ahora sí, hermanos, ahora sí podemos hacer una deducción de qué significa. Entonces, hermana Rosario, ¿cómo le pondríamos? Le pondríamos Los malos los malos, lanzan piedras lanzan, ajá, piedras en la casa de los discípulos. lanzan, Piedras, hermano Enrique, podríamos decir, los malos lanzan las piedras, ¿verdad? O lanzan piedras, cualquiera de los dos. exactamente. Las dos se oyen bien, hermana. Ajá. Lanzan piedras. En la casa de los discípulos. Podría ser aquí, hermano, en para, ¿sí? O simplemente quitamos esto, hermanos. Estos aquí. Y podemos poner a A las las casas casas de los discípulos. de los discípulos. Perfecto. Perfecto. De los discípulos. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué otra forma podríamos decirlo? ¿Qué otra forma? Los malos avientan piedras a las casas de los discípulos. Ok. Ok. Y Hermano Enrique, aquí echan, también es ellos echan los malos. Maestro, la preposición también podría ser contra. hasta también, ¿cuáles eran, hermana? En, para, hasta y contra también era, hermana. Eh, Era, en, era para, en para hasta a adentro. bueno, Adentro, adentro también podría ser, hermano. Sí, también. Adentro, adentro de las casas de los discípulos. ok. Por eso, sí, qué bueno que lo menciona, hermano. Es bueno, saber cuántos significados tiene a veces la palabra Sí. para ver cuál nos queda mejor. Los malos lanzan piedras para adentro de las casas de los discípulos o adentro de las casas de los alumnos. Cualquiera de esos, hermanos, está bien. Ahora, nosotros como estamos hablando de cuestiones de la Biblia, pues nos queda muy bien la palabra discípulos, ¿verdad, hermano? Ujú. Entonces, nos quedamos así con discípulos. Sí. Entonces, ¿estamos a alguna pregunta aquí, hermanos? Recuerden, hermanos, identificamos los artículos primero. Definimos si son nominativos, si son masculinos, plurales, singulares. Una vez que identificamos todos los artículos, yo me voy a los verbos. Balousing. Balousing. Ellos lanzan, es un verbo pai de la tercera plural. Luego me voy a los sustantivos que son primera declinación o segunda declinación. Y rápido, si son segunda declinación, normalmente van a empezar con O. Si son segunda declinación, normalmente son O. Eso les da un tip rápido de en qué tabla buscar. Si es de la primera declinación, ya son las otras letras, la N, la A y todo eso. Entonces,
Las preposiciones, las pronombres, esos están casi siempre palabras muy cortitas que son las que unen, ¿sí? A las dos sentencias. Ahora, hermanos, ¿cuál sería aquí el objeto directo de la oración? Tenemos varios. Y lo, El objeto directo. ujú. la- No, es verbo. Ah, no, es verbo. Y sería malos, los malos. ¿Se acuerdan, Los- hermanos? Todos los sustantivos. Los malos, las piedras, los discípulos. Ok, hermano. Todos los sustantivos, los adjetivos y todos que estén en acusativo son objetos directos. Ujú. Entonces, acusativo, litos, es acusativo, este sería un objeto directo. Casa, objeto directo. ¿Sí? Ahora, dijimos que el nominativo, hermanos, ¿qué es? Objeto directo. Objeto indirecto. El nominativo dijimos que es el sujeto. Entonces, ¿cuál es el sujeto? Los malos. Sujeto, los también es el sujeto, pero los malos vienen siendo juntos. ¿Cuál otro tenemos? Nada más, ¿verdad? Nominativo. Nominativo. Sí, ahora, hermanos, el nominativo, sí, genitivo. No se mueve bien. ¿Te acuerdas, Elizabeth, el genitivo qué es y el dativo qué es? Ya tenemos objeto directo, tenemos sujeto, nos falta el objeto indirecto y nos falta el posesivo, el de posesión. Ah, Posesivo. el genitivo. Ese, sí, acusativo. Ok, el genético el genitivo es posesión. Entonces, ¿cuál tenemos aquí de posesión? Discípulo, ¿verdad? Sí. Entonces, este sería Digo, de posesión. Dativo sería el otro que dijo, hermano Enrique, es el objeto Indirecto. indirecto, ¿verdad? No tenemos aquí ningún dativo, ¿verdad? Entonces, acuérdense, hermanos, nominativo siempre va a ser inclinado al sujeto, el sujeto del verbo. Ok, el verbo aquí es lanzar, echar, aventar. Los sujetos son los malos, ¿sí? Ellos están en nominativo, por lo tanto, ellos son los sujetos del verbo. Ok, ahora, si está en genitivo, esos van a ser los que poseen. ¿Y quiénes son los que de lo que agarran la posesión? Son los alumnos, los discípulos. ¿Sí? Los malos. no, Los malos son los adjetivos, los malos. Pues es que ellos los sujetos. se portan mal. ¿Sí? No son tan malos, no, sí son malos. Ok, hermanos, vamos a pasar a la tercera y es la última ejercicio de esta clase. Déjenme borrar todo lo que aquí, para que podamos anotar. Entonces, hermano Enrique, como ve, hermano, sí es importante tener las tablitas ahí cerquita del escritorio. La mano. Sí, es el problema que como los tengo mañana los imprimo.
Nomás con que imprima, hermano, el de artículo y sustantivo. Sustantivo, Ajá. primera y segunda declinación. Sí, porque como Le, tengo que estar le va, viendo. le va a servir mucho. Sí, maestro. Ok, ¿quién se anima a leer esta sentencia? Hermano Enrique. Gracias. Es el valiente del grupo. Oh, eh, Jo, Jo, Teos, P. Pim, mm, Pimpei, Tous, Dice mm, P. ok, hermano, ahí está. vamos de nuevo. Las dos primeras las dijo bien. Oh, Teos, Teos y luego P, Pen. Pen, Pem, Pempey, Pempei, Pempei, Pempey, Tous, Angelo, Angelos, estaba la que me estaba fallando. Angelos, Easton, Cos. Cosmón, es Cosmón. perfecto, muy bien, Cosmón. A ver, hermana Rosario. Yo porque. O. Jo, Jo, Jo. Jo. sí, cuando lleva Eh, el espíritu arriba, hermana, es como una J. Jo, jo. Teos. Penpeis. sí. Tons. Angelos. Angelos, cuando son dos Angelos. gamas, una es N. Angelos, Angelos. Ace. Ton. Cosmom. Cosmón. Ok, a Ajá. ver, Liz. O, Teos, Penpeis, Tous, Angelos, Eis, Ton, Cosmón. Muy bien. Jo, Teos, Pempeitos, Angelos, Eiston, Cosmón. Y así rápido, hermano Enrique. La jo ya sabemos que es un artículo definido, pero es singular y es nominativo y es masculino. Entonces, si el artículo jo es nominativo masculino singular, acompaña a un sustantivo de la segunda declinación porque tiene una o, la desinencia, la terminación, entonces también es quiere decir que es un nominativo masculino nominativo singular. masculino singular. El Dios, ¿verdad? El El Dios, dios. tan en singular. Y luego, Ujú. Pempey, de Pempo. Esa palabra sí es nueva, hermanos. Esa quiere decir enviar. Y luego tous, hermanos. Si tous lo vemos ahí nosotros, este es otro artículo. Angelos es un sustantivo y termina la desinencia en ous, que también es segunda declinación. Y Cosmon también termina en segunda declinación on. Entonces vamos a necesitar la tabla de los artículos y de los sustantivos de la segunda declinación. Si los tienen ahí, con eso lo vamos a hacer. Entonces, hermana Rosario, el corazón de esta frase es el verbo. Ajá. Y hace rato vimos que los verbos pai son omega, eis, ei, y lo omen, ete, ousin. En este caso es ei, ei. Entonces estamos hablando de un verbo de la tercera persona singular. Entonces aquí empezaríamos a notar, este es un verbo, pai, guión, tercera singular. ¿Sí? Ok. Pero les voy a dar tiempo para que la anoten, hermanos, toda y luego su tablita de los artículos para irnos rápido. Ujú. Anoten, hermano.
Ya la tienen, hermanos. Sí. Ya. Ok, dijimos entonces, hermanos, que el artículo jo es un nominativo masculino singular. Entonces, Liz, si es nominativo, el sustantivo que lo acompaña tiene que ser nominativo. Entonces, si tú sabes, Liz, que Dios es un solo ser, no son dioses, entonces también es singular Dios, ¿verdad? Ujú. Una sola persona y está, y es masculino, entonces le pones segunda declinación, nominativo masculino singular, entonces sería el Dios, ¿verdad? Hasta parece una O. El Dios. Y luego tous, hermanos. ¿Qué artículo es tous? ¿Lo encontraron? Todo. Es acusativo masculino plural. Acusativo masculino Plural. y significa a los. A los. Ok, muy bien, Liz. Y luego ton, Ah, geni- Definitivo. acusativo masculino singular. ok, este es singular y significa El. el o también al. Ok, ahora Liz, ¿te fijaste, hija? Tous, dijiste que era acusativo masculino plural y está acompañando al sustantivo angelos. Entonces, si el artículo es acusativo, entonces este a fuerza tiene que ser Acusativo. acusativo. ¿Y ous qué sería entonces? Masculino plural. Masculino plural también. Entonces, si acá ton también es acusativo, pero en singular, entonces cosmos tiene que ser acusativo, ¿qué? Singular. Masculino singular. Masculino singular, ¿verdad? Ujú. Entonces, te fijas que ya rápido identificamos todos porque ace lo acabamos de ver a la anterior que es en, para, hasta, adentro, ¿verdad? Ujú. Entonces, vamos a definir aquí. Pempei, hermanos, Pempei viene de la palabra pempo, que significa enviar. Entonces, aquí, hermana Rosario, es en la tercera persona que vendría siendo en el singular yo, tú, él. Él Entonces, él envía envía. A los. a los A los ángeles. y luego ángeles, ¿verdad? ¿Qué otra palabra sería, hermano? A los ángeles. En vez de Mensajero. ángeles, Mensajero. Mensajeros. mensajeros. Muy bien, hermano. Mensajero. Al cielo. O sea, y lo en para y lo cosmos, hermano, ¿qué es?
el cosmos. Cielo. No, Cosmos. es Mundo. 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 Andaba cerca, hermana. El cosmos es el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo terminaría? Dios Envía A los mensajeros, envía a los ángeles o mensajeros ¿sí? para el mundo. A los ángeles. aquí entonces, ¿cómo le ponemos? A los ángeles Para el Para mundo, ¿no? Para Para el mundo. para el mundo. Para el, limpiar el mundo. el mundo, Para ok, hacerlo bueno. sí, el mundo caído. Ajá. Ahora, hermana, también podría ser aquí, hermana, que Dios envía a los ángeles en el mundo. aquí, Al hermana, mundo. al mundo, Al mundo. Al mundo. usando el artículo ton y ya no usando La preposición. el mundo, ¿verdad? Sí, sí, la Ujú. preposición, sí, la preposición. La preposición sirve para unir dos secciones de una frase y en este caso pues están juntas, entonces sí podemos decir Dios envía a los ángeles al mundo o para el mundo. Para mí queda mejor al mundo. Sí, queda ¿Sí? mejor. Entonces cualquiera de esas traducciones sería válida, no sería correcto. Entonces, así quedan, hermanos, y terminamos nuestra lección 7, hermanos, que fue los sustantivos, hermanos, de la primera declinación, pero también vimos de la segunda y también las preposiciones. Quizá la clase que venga, hermanos, vamos a hablar un poquito nomás de las preposiciones, cuáles son como resumen, porque es bien importante conocer las preposiciones para ya dedicarnos de lleno a los verbos. Así es que, ¿alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? No, maestro, pues nada más estudiar. Sí, hermano, Ponernos a porque estudiar, porque sí. si se empolva uno, hermano, se olvidan. Por eso yo les hago, les recuerdo el alfabeto y recordamos algunos detalles y poco a poco para que no nos vayamos enfriando tanto. Bueno, hermanos, entonces nos vemos, hermanos. ¿Sigue otra clase? ¿Tienen otra clase? Ah, no, Nosotros Ah, no. bueno. Entonces ahorita no. nos vemos el sábado, hermanos. El Nos sabadito vemos, alegre. Liz. Nos vemos, hermanos. Bye, hija, saludos. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, Que hermana. Dios los Bye. bendiga, Liz. Igualmente, hermana. Bye.